tenemos el mensaje entonces para el día de hoy. Continuamos entonces con esta serie de mensajes basada en el libro de Hechos, la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y en los mensajes pasados hemos visto cómo la proclamación del Evangelio ha abierto la puerta a la iglesia gentil. Déjenme iniciar con esto. El 8 de enero de 1956, en el río Curaray, en Ecuador, 5 misioneros fueron asesinados por integrantes de una tribu indígena. El conocido misionero Jean Elliott y 4 de sus compañeros fueron asesinados en un acercamiento hacia esta tribu, en lo que se conoce como la Operación Auca. Estos indígenas, conocidos como los Guarani, se sintieron amenazados y asesinaron entonces a estos 5 hombres en esta labor que estaban desarrollando para llevarles el Evangelio de salvación. ¿Esto qué nos enseña? Que muchas veces el precio de llevar el Evangelio va a ser nuestra propia vida. Y aunque esto se ve lejano para nosotros completamente, nosotros no pudiéramos pensar que por causa del Evangelio, aquí donde nosotros vivimos, vamos a morir. Pero lo que sí es cierto es que hoy en día muchos en otras naciones corren el riesgo permanentemente de perder sus vidas por causa del Evangelio de Jesucristo. Entre las muchas frases que Jean Elliott dijo, quiero destacar la siguiente: no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Esta frase pues es maravillosa. Y básicamente lo que está diciendo Jean Elliott de manera espiritual es que no tiene sentido que nosotros nos preocupemos por las cosas físicas, por las cosas materiales, que todo eso deberíamos entregarlo por la causa del Evangelio. ¿Con tal de qué? De poder retener el Evangelio. O sea, el Evangelio, nuestra salvación, nunca la vamos a perder. Entonces, si entregamos todo, inclusive nuestra vida, no es ninguna necedad. Es todo lo contrario. Es algo sabio con tal de servir a nuestro Dios. Bueno, Jean Elliott sabía perfectamente el riesgo que él estaba tomando, al igual que sus compañeros. Ellos sabían que de ser necesario deberían entregar sus vidas. Y esto pues lo encontramos en la palabra de Dios escrita por el apóstol Pablo. El apóstol que decía, en Cristo el morir, ¿qué es? Ganancia. Y esto lo sabían estos misioneros. Entonces, la pregunta que cabría aquí para cada uno de nosotros es si yo estaría dispuesto a entregar mi vida, igual que Jean Elliott, igual que Esteban, igual que los apóstoles que fueron martirizados por causa del Evangelio. Pensemos en eso profundamente. Hoy continuaremos entonces estudiando el libro de Hechos y estaremos ocupándonos entonces de todo el capítulo 12. Pero antes permítanme leerles el principio. Si ahora vivo por causa del Evangelio, que lo proclame hasta el día en que muera. Permítanme repetírselos. Si ahora vivo por causa del Evangelio, que lo proclame hasta el día que muera. Y el título que tengo para el día de hoy en este mensaje es ¿el Evangelio es para vida o para muerte? Y los invito entonces a que abran sus Biblias en 1 Corintios 1:21. La palabra del Señor en este versículo dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, este versículo nos enseña que la predicación requiere nuestra presencia. Y esto, en muchos casos, entonces implicará el riesgo de ser rechazados, de ser humillados, de ser maltratados, de ser torturados y de llegar hasta perder nuestra vida. Jean Elliott y sus 4 amigos perdieron su vida, pero este suceso marcó un avivamiento misionero mundial. Además, muchos de estos indígenas pudieron recibir a Cristo como su Salvador, y de allí ellos mismos penetraron con la palabra dentro de su etnia cultural. Sabemos que este trabajo continuó en manos de las esposas de estos misioneros, y hoy en día
aún sigue esta misión a lo largo de los años. Muchos de ellos fueron ganados por causa de todo este suceso que primeramente se pensó que era muy triste, que había sido una pérdida muy grande. En realidad muchos pensaron que había sido una derrota y muchas de las agencias misioneras pensaron en retirar misioneros de algunos sitios. Pero después de, guiados por el Espíritu Santo, se produjo todo lo contrario, hubo un gran avivamiento. Entonces, lo que trajo la muerte física para algunos, trajo la vida espiritual para otros. Y en realidad esa es la esencia del Evangelio. Jesús murió en la cruz por causa de nosotros. El Padre, el Dios celestial, entregó a su propio Hijo, al unigénito. Perdió su vida, en él fue cargado todo el pecado para que nosotros pudiéramos vivir espiritualmente. Entonces, hoy deseo que podamos rescatar de este capítulo 12 tres cosas que nos pueden ayudar a entender mejor cómo es vivir la vida en el Evangelio. La primera de ellas es: hay riesgo de morir por proclamar el Evangelio. También hay liberación para proclamar el Evangelio. Y la tercera y última: hay muerte para los enemigos del Evangelio. Vamos a ir entonces con la primera. Hay riesgo de morir por proclamar el Evangelio. Lo invito entonces a que abra su Biblia en capítulo 12 de Hechos y vamos a estar leyendo los versículos 1 y 2. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo primero que podemos aprender allí es que Dios es soberano. Así como Dios dispone de la vida de cada persona, también dispone de la muerte de cada persona. Con seguridad muchos de nosotros nos habremos preguntado por qué algunas personas que son importantes para nosotros mueren jóvenes, o pensamos que no era el tiempo adecuado, o muchas veces no entendemos el propósito de Dios de llamar a alguna persona. No importa, Dios es soberano y Dios no se le escapa ningún detalle, ni Dios hace nada con despropósito alguno. Vamos a ir a Deuteronomio 32-39. Los invito entonces a que puedan ir allí también, me acompañen. Deuteronomio 32-39. Y dice así este versículo: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios, que está hablando aquí, pues dice: yo soy el que hago vivir y yo soy el que hago morir. Yo soy el soberano sobre toda vida. Yo soy el autor de la creación. Así que Dios tiene el control de absolutamente todo. Nosotros nos podemos preguntar por qué Dios permitió que Jacobo muriera. Si recordamos, Jacobo, Juan su hermano y el apóstol Pedro era su círculo cerrado. Ellos eran los tres más allegados. Sin embargo, Dios soberanamente permitió aquí que Jacobo muriera. Permitió que Pedro viviera por muchos años y aún que el apóstol Juan viviera muchos más años. Esto es la soberanía de Dios. Esteban murió, pero Felipe vivió. Jacobo murió, pero Juan vivió. Así que lo que es cierto es que Dios tiene un gran propósito en absolutamente todo. Aquí podemos encontrar uno de sus propósitos en Dios en Isaías 57, 1 y 2. Vamos a ir entonces al profeta Isaías y vamos a buscar. Y en el capítulo 57, versículos 1 y 2. Dice así: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Pues lo que está diciendo aquí el profeta es que Dios, para evitarnos aflicciones, nos llama a su presencia y vamos a descansar en su paz. Entonces, como les decía, el enfoque es
Dios nos ha dado esta vida para disfrutarla conforme a sus mandamientos, conforme a su voluntad. Pero Dios nos va a llamar en algún momento de nuestra vida. Nosotros queremos vivir durante muchos años, pero debemos estar preparados si Dios nos llama en algún momento, porque el propósito de Dios es bueno. Dice la palabra de Dios que delante de Él no vamos a tener sufrimiento, no vamos a tener preocupaciones, no vamos a estar cargados con todo eso en lo que vivimos aquí en esta tierra. Por eso Pablo decía, el morir en Cristo es ganancia. Lo otro que podemos aprender aquí es que debemos estar dispuestos a entregarlo completamente todo. Una vez que se inició la proclamación del Evangelio desde Jerusalén y fue avanzando poco a poco, los apóstoles y todos los discípulos pudieron entender lo que posteriormente escribió el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como leímos aquí en estos versículos 1 y 2, dice, en aquel tiempo. Entonces, a la par que crecía la iglesia hacia el mundo gentil, también hubo una persecución fuerte que desencadenó ahora Herodes en la iglesia en Jerusalén. Estas dos cosas estaban sucediendo de manera paralela. Este rey Herodes, entonces, de manera astuta, con el propósito de agradarse con los líderes judíos, debido a sus problemas políticos con el Imperio Romano, empezó a establecer una serie de estrategias políticas. Aquí entonces podemos entender que la persecución primero fue religiosa de parte de los líderes del pueblo judío, pero ahora Herodes, el rey, que es la autoridad política y civil, también ha iniciado esa persecución. Y si se vivió allá en el siglo I, no nos debe extrañar que también hoy estemos padeciendo de eso. Ustedes saben que hoy, aún en nuestros gobiernos latinoamericanos, se están desarrollando o se están plasmando una serie de leyes que están impidiendo la proclamación de la palabra de Dios. Se quiere sacar la moralidad de la palabra de Dios, no se quiere que se ore en nuestras escuelas. Se dice ahora que todo lo que es cristiano es algo anticuado, que no es algo que deje progresar, que no es una mente abierta. Y la oposición es tan grave en estos días al Evangelio de Salvación que todo eso se quiere hacer de manera como legislativa, establecer leyes. Y sabemos que la profecía pues apunta hacia eso. Cuando el anticristo esté gobernando en este mundo, pues el Evangelio se va a cerrar completamente, con sangre, con muerte, pero también con legislaciones fuertes contra todo aquel que proclame a Jesús como su Salvador. Entonces, nosotros debemos estar preparados para eso. Lo cierto es que ya sea en esta generación o en la generación de nuestros hijos o en la de nuestros nietos, alguien va a tener que sufrir y padecer esto. Pero el Señor Jesús nos dejó una palabra para que podamos entender esto. Vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor se está refiriendo a Él mismo. Era necesario que Él muriera para que otros pudieran vivir, y eso es una enseñanza para nosotros. Cada persona que muere por causa del Evangelio, pues está dando su vida con un fin mejor. Él descansará en la paz del Señor, va a disfrutar del reino de Dios en su plenitud. Pero a raíz de esas muertes, nosotros debemos gozarnos, por más dramáticas que nos parezcan. A la final de cuentas, cuando superamos esas tristezas, podemos entender espiritualmente que Dios tiene un propósito de llevar vida espiritual a muchos otros. Esa es la voluntad del Señor, que todos se arrepientan, que puedan disfrutar del reino de Dios, porque definitivamente va a haber un tiempo en que Él va a cerrar la entrada al rey. Entonces, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hay liberación para proclamar el Evangelio. Vamos entonces a leer capítulo 12 de Hechos, versículos 3 al 5. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por supuesto, podemos entender que lo que sucedió allí es que una vez que Jacobo murió, a Herodes, que le pareció bien esto delante de los líderes judíos, ¿qué hizo? Detuvo también a Pedro. Ellos eran ¿qué? Los principales en la iglesia, y el propósito de Herodes entonces era matarlo. Esto lo pensó muy bien Herodes. Recordemos que la fiesta de los panes sin levadura se celebraba una semana inmediatamente después de la celebración de la Pascua, y los que estaban allí reunidos eran los judíos que eran muy devotos. Entonces lo que pensó Herodes es, bueno, me voy a congraciar con todos estos hombres, y entonces voy a asesinar públicamente al apóstol Pedro delante de todos. Él estaba planeando una estrategia política. Y las acusaciones, por lo que dice aquí, Jacobo fue muerto a espada, y con seguridad eso era lo que iba a suceder con Pedro, era que habían, por la manera como iban a ser asesinados, viendo un poco de las tradiciones de las leyes judías, es que habían sido acusados de llevar el pueblo hacia idolatría, hacia una fe diferente de la judía. Entonces, lo que podemos aprender aquí de primera mano es que el enemigo nos vigila cuidadosamente. Como dice Primera de Pedro 5:8, Satanás, nuestro enemigo, está como un león rugiente al acecho, buscando a quién devorar. Por supuesto, Satanás y sus demonios no son omniscientes ni son omnipresentes, pero ellos lo que sí tienen es una gran red de comunicación. Por la palabra nosotros podemos saber que los demonios son territoriales, por eso ellos tienen tanta información de las áreas donde nosotros vivimos. Así que el enemigo está vigilándonos cuidadosamente. En Hechos 4:21 se nos narra la primera detención que tuvieron los apóstoles Juan y Pedro. Si ustedes recuerdan cuando hicimos el mensaje, en aquella época ellos fueron detenidos porque se armó un alboroto. Estaban proclamando el evangelio y hubo la sanación milagrosa de un cojo. En ese momento ellos fueron puestos en libertad porque estos líderes judíos temían que se armara una revuelta porque todo el pueblo estaba glorificando a Dios por el milagro que se había presentado y ellos habían presenciado. Ahora, lo interesante de esto es que ni Herodes ni a los líderes judíos les interesó ninguna revuelta. Ellos estaban confiados en que Jerusalén iba a estar lleno de ¿qué? De judíos devotos. Ellos lo que querían hacer era un espectáculo para tener buenos adeptos. Entonces, lo segundo que vemos aquí es que oramos congregacionalmente por el cuidado de Dios. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La oración congregacional debe ser una marca de nuestra iglesia local. Aquí vemos que debido a la situación del arresto de Pedro, que era uno de los líderes, toda la iglesia en Jerusalén se unió. Había un gran grupo orando entonces en la casa de la madre de Juan Marcos, que más adelante va a entrar en acción. Entonces, esto es una marca importante. Y aquí abro un paréntesis. Los invitamos a todos y cada uno de ustedes para que nos acompañen en estos tiempos, 10 de la mañana en la plataforma digital Zoom, para que podamos vernos allí y poder orar por nuestros motivos congregacionales y también por nuestros motivos personales. Esto es un tiempo especial, es un tiempo de la congregación. Sé que muchos tienen tiempos entre semana para juntarse a orar, pero debemos hacerlo uno y debemos hacerlo otro. Entonces, lo otro, si seguimos el suceso de la narración de Lucas aquí en Hechos, vamos a ir al versículo 6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Definitivamente Herodes sabía que Pedro era un preso importante y le colocó máxima seguridad. Dice que estaba atado en 2 cadenas y a cada uno de los lados había un soldado. Y además había otro grupo de guardas vigilando la cárcel. Eso era. Pero el ejemplo de Pedro aquí es sorprendente.
Dice que Pedro estaba durmiendo, él estaba muy tranquilo. Nosotros pudiéramos pensar que Pedro ya sabía que iba a morir. Así que, sabiendo que iba a la presencia de su Salvador, de su Señor Jesucristo, él podía estar tranquilo. Pero en realidad lo que nos dice la Escritura es una cosa diferente. Pedro estaba tranquilo porque se acordó de las palabras del Señor Jesús. Vamos a ir entonces al versículo Juan 21:18. Dice la palabra del Señor así, hablándole Jesús a Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Definitivamente que Pedro debió acordarse de esas palabras del Señor Jesús. Él moriría cuando fuera siendo un anciano. Así que Pedro, por eso podemos concluir, estaba allí tranquilo. Nosotros podemos tener tranquilidad en medio de las situaciones adversas. Mantengamos la paz, mantengamos la tranquilidad y mantengámonos orando, igual que se mantuvo la iglesia. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Las promesas de Dios son inquebrantables. Así como dice Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Aunque a veces tenemos esa sensación, Dios está ahí. Él nos ha prometido su presencia permanente. Lo otro entonces que debemos entender es que Dios obra milagros para liberación. Vamos a ir entonces nuevamente a Hechos y vamos a leer capítulo 12 del 7 al 11. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es sorprendentemente maravilloso lo que sucedió con este milagro. Bueno, como todos los milagros. Pero Dios utilizó un ángel para guiar a Pedro. Esto de los ángeles es maravilloso. En el libro de Hebreos, versículo 1 y 14, lo pueden buscar después, nos dice que los ángeles están al servicio para ministrarnos, para ayudarnos a nosotros. Y esto fue lo que sucedió. Dios colocó al servicio a un ángel que pudiera sacar a Pedro de la cárcel. Pero lo otro que a mí me sorprende es que Dios modificó las leyes de la naturaleza, las leyes físicas. Pedro pudo ser invisible. Wow. De eso pues hay series de cine, series de televisión. Yo creo que sacadas de aquí de la Biblia. Pero es sorprendente. Dice que se le colocó un manto. No sabemos qué hizo milagrosamente Dios. Si fue por el manto que él pudo ser invisible o que hizo algo dentro de los guardas que no podían ver a Pedro ni podían escucharlo. Lo sorprendente es que Dios estaba allí. Lo sorprendente es que Pedro estaba en total tranquilidad. El ángel debió despertarlo y salió justo al lado de estos guardas de máxima seguridad. Esas son las cosas que hace Dios. En medio de una circunstancia tan adversa, Dios obra milagrosamente para salvación, para liberación. Y por supuesto este pasaje tiene una aplicación hermosa espiritualmente. Dios tiene el poder para liberarnos de la cárcel más profunda, de las ataduras, de las cadenas que nos puedan tener prisioneros por una adicción, por alcoholismo, por drogadicción, por cualquier cosa, en una fuerte depresión, por cualquier situación en la que estemos viviendo. Algo que nos parece que estamos en lo profundo del hoyo. Dios tiene el poder para liberarnos de todo ese tipo de cadenas. Dios, por medio de Jesucristo, puede liberarnos de enfermedades, de absolutamente todo.
pero lo que sí debemos tener claro es que Dios, por medio de Jesús, nos liberó del pecado, de la muerte y del dominio de Satanás. Esto es un cuadro espiritual que nosotros podemos ver en este pasaje. Dios es un Dios de liberación para nosotros. Y sobre todo, el milagro más grande que hace Dios en cada uno de nosotros es el milagro de la salvación. Él nos ha rescatado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha traído entonces de muerte a vida. Y otra cosa que podemos aprender aquí es que todo es para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Vamos a leer entonces los versículos 12 al 17 allí en el capítulo 12 de Hechos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca», pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y salió y se fue a otro lugar. Pedro, es interesante que una vez que fue liberado, Pedro estuvo un poco confundido porque, como nos dice el relato, él no entendía bien la visión. Pero una vez que el ángel lo dejó en la calle libre, él entendió completamente. Y lo primero que hizo fue que ir a donde él sabía que estaba reunida la congregación. Inmediatamente se fue a la casa de la mamá de Juan Marcos para dar testimonio de su liberación. Él dijo: «Hacerle saber esto a Jacobo y a todos los hermanos». Bueno, ahora el Jacobo que se refiere aquí es el hermano de nuestro Señor Jesús. Así que otra cosa que es sorprendente es que cuando Pedro golpeó, esta muchacha llamada Rode no le abrió, sino que estaba sorprendida. Y lo interesante es que nadie le creía que Pedro estuviera afuera. ¿Qué le dijeron? Que era el ángel de Pedro. Pudiéramos decir que el fantasma de Pedro, porque era una costumbre que tenían los judíos en esa época. Así que ellos no creían, y es interesante porque ellos estaban orando para la liberación de Pedro, pero cuando Pedro aparece, no creían. En cierta manera eso es una incredulidad, y eso debemos corregirlo nosotros. Nosotros debemos orar por fe, creyendo que Dios puede hacer cualquier cosa. Eso es una indicación respecto a nuestra oración también congregacional. A veces nos planteamos metas y decimos: «No, estamos como pidiendo mucho», o «esto es algo de verdad imposible». Pero recordemos lo que el Señor Jesús dijo: «Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios». Así que pidamos conforme a la voluntad de Dios, para que Dios obre. Dios obra en las cosas sobrenaturales. Las cosas naturales las hacemos nosotros, los hombres, con sabiduría. Así que bueno, alejémonos de la incredulidad en nuestras oraciones. Entonces, es interesante que Dios, en su soberana voluntad, permitió que Jacobo muriera. Pero a Pedro lo liberó de la cárcel para que continuara con la proclamación del Evangelio. Sabemos por la historia, también por la palabra de Dios, que Pedro cumplió su misión literalmente a lo que le pidió el Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, una vez que lo negó 3 veces, también el Señor Jesús se tomó un tiempo con él para restaurar a Pedro. Y lo que le dio fue la misión pastoral. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, pastorea. Pedro, trata con la congregación, lidera la congregación, sé el pastor de estos nuevos creyentes. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro pastoreó la congregación. Pedro preparó nuevos pastores. Pedro influyó en nuevos líderes. Esa es la misión a la que cada uno de nosotros es llamado. No todos somos llamados a ser pastores. A lo mejor no todos vamos a ser líderes, pero a lo que sí somos llamados todos es a ser discípulos de Jesucristo. Que cada uno de nosotros pueda ser ese discípulo influyente.
que cada uno de nosotros pueda estar lleno del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. El discípulo tiene unas características. El discípulo se ha negado a sí mismo, ha tomado la cruz del Evangelio y ahora sigue a Jesucristo permanentemente. Está dispuesto entonces a entregarlo todo, a hacer cambios trascendentales en su vida con tal de agradar al Señor, pero con una actitud llena de amor conforme a lo que se nos ha dado y saliendo del mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto nos lleva también al tercer punto. Hay muerte para los enemigos del Evangelio. Vamos a leer entonces del versículo 18 al 23. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pidiendo paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo proclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Esta narración es supremamente interesante. Ahora, este rey Herodes es el cargo, como era costumbre en todas esas épocas. En realidad, aquí nos está hablando del rey Agripa I. Y este era el nieto del rey Herodes el Grande. Herodes el Grande fue quien mandó matar a todos los niños cuando nació el Señor Jesús. Él quería acabar con el rey de los judíos. Recordemos ese tiempo doloroso allí en la época del nacimiento de Jesús. Así podemos entender un poco del pensamiento de lo que era esta familia. Este Herodes el Grande también mandó matar a una de sus esposas, a su propia suegra y a 3 de sus hijos. Así que podemos ver qué era el carácter de estas personas. Dice que Agripa I lo podemos entonces ver como el cuadro del anticristo o del propio Satanás. Por este pasaje podemos entender que era un hombre sanguinario y sin respeto por la vida. Dice que una vez que Pedro salió o se escapó de la cárcel, él llamó a los soldados para indagarlos, pero él definitivamente no creyó en el testimonio de estos soldados. Con seguridad estos soldados debieron decirle que había sucedido un milagro, que había sucedido algo sobrenatural, pero él no quería honrar que hubiera pasado algo así en el nombre de Dios. Este era un hombre egocéntrico, era un hombre altivo, era un hombre ensimismado, y lo que hizo fue que enviarlos a todos a la muerte. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Ese es el carácter de los hombres que tienen ese espíritu del anticristo. Son hombres egocéntricos. Que Dios nos dé sabiduría y discernimiento espiritual para cuando encontremos personas así. Porque tenemos un enemigo astuto, tenemos un enemigo sanguinario, tenemos un enemigo fuerte delante de nosotros. Pero recordemos que nosotros estamos del lado de Cristo, que tiene victoria sobre Satanás y todos sus demonios. Como les decía, pues la característica de este hombre era que era lleno de enojo y altivez. Este rey solo se preocupaba por sus intereses. Recordemos que por eso arrestó a Jacobo y lo mató, y por eso también tenía arrestado a Pedro con el propósito de matarlo. Él tenía una estrategia política. Él quería solucionar sus propios problemas delante del Imperio Romano y de los líderes judíos. Dice allí la narración que los de Tiro y los de Sidón recibían suministro, y así fue durante toda la historia. Estas dos ciudades siempre dependieron del reino de Herodes. Él era quien suministraba para que estas ciudades para que los habitantes de estas ciudades pudieran tener suministros para poder subsistir. Así que dice que los invitó a una reunión y estando allí se vistió con sus ropas reales. El historiador judío Josefo tiene una narración especial de lo que sucedió aquel día. Dice de esta narración que se vistió con un traje real
con adornos de plata sobre todos sus vestidos, y que la luz del sol se reflejaba. O sea, tenía una visión la gente de él de un rey que brillaba completamente por todos estos visos que daba sobre su vestido, por esta vestidura metálica. Y los aduladores, una vez que empezó a hablar Agripa, gritaban: esto es voz de Dios y no es voz de hombre. Lo colocaron a la altura de Dios. Y dice que el ángel vino y lo hirió. ¿Por qué? Porque no quiso darle la gloria a Dios. Él escuchó que estaban diciendo que él era Dios, y él en sí mismo se creyó el cuento de que él podía ser Dios. Pero el ángel vino a herirlo por no darle la gloria a Dios. Esa fue su sentencia, ese fue su castigo. Entonces, lo que podemos ver allí también de manera interesante es que también participó un ángel. Así como el ángel participó en la liberación de Pedro, también el ángel participó en la sentencia de muerte de Herodes. Y esto lo digo que es muy interesante porque vemos los ángeles con mucha acción en toda la narración de Apocalipsis. Allí también dice en Apocalipsis que un ángel va a proclamar el evangelio, pero también vemos a los ángeles en acción atando a Satanás. Así que Dios tiene a estos seres espirituales al servicio de él y también al servicio de nosotros para protegernos. Esto es una cosa maravillosa. Entonces, repasando nuestros 3 puntos, entonces podemos decir lo siguiente: hay riesgo de morir por causa de proclamar el evangelio. Esto fue lo que le sucedió a Jacobo. Jacobo pudo entender que él podía morir, que debería entregar su vida por causa de la proclamación en medio de esta oposición tan fuerte. Y él no se asustó, él no se decidió a esconder, él entregó su vida por la causa del evangelio. También hay liberación para proclamar el evangelio. Pedro fue arrestado, iba a ser ejecutado, pero Dios, haciendo un milagro poderoso, lo liberó. Pedro entendió completamente que esta liberación no era para que él se escondiera y se guardara de ahí en adelante escondido. Él entendió que Dios tenía un propósito específico para su vida. Él lo liberó de la muerte física para que él pudiera llevar vida a otros de manera espiritual. Sabemos, como decía, que Pedro entonces dedicó su vida completamente a la proclamación del evangelio. No fue un hombre perfecto, pero sí fue perfecto en cumplir la misión que le dio Dios de proclamar el evangelio. Nosotros no somos hombres y mujeres perfectos, pero sí seamos perfectos en la misión que nos ha dado Dios de ir y proclamar las buenas nuevas a otros. Y por último, entonces hay muerte para los enemigos del evangelio. Dios no va a perdonar a ningún contradictor. Todo aquel que se levante y no se arrepienta y acepta al Señor Jesús como su Salvador va a estar condenado a muerte eterna. Los enemigos del evangelio serán condenados a muerte eterna y vivirán allí en el lago de fuego y azufre siendo atormentados durante toda la eternidad. Vamos a concluir entonces con los versículos 24 y 25. Vamos a leerlos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esto es maravilloso. La verdad que la guía del Espíritu Santo en la escritura de la palabra de Dios la podemos ver versículo tras versículo. Después de esta narración tan maravillosa, tan detallada del poder de Dios por causa del evangelio, podemos ver aquí que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Los propósitos de Dios nadie, pero absolutamente nadie los va a detener. Dios es el dueño de la historia. Él tiene todo el rompecabezas y va a utilizar a cada uno de nosotros, a cada una de las personas. Dios es eterno y no está relacionado con el cronos, con nuestro tiempo. Él tiene un tiempo completamente diferente porque Él vive en la eternidad. Y aunque eso no lo podemos entender nosotros completamente, sí podemos saber que es verdad. Entonces nadie
va a detener los propósitos de Dios. Dios va a seguir trabajando y su palabra y su iglesia van a seguir avanzando. Vamos a cerrar entonces con lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues este es un versículo muy conocido. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca del Evangelio, y las puertas del Hades no van a prevalecer. El Señor Jesús habla que va a haber una guerra espiritual, que ha existido una guerra espiritual y que va a permanecer una guerra espiritual. Pero dice que las puertas del Hades no van a prevalecer. La iglesia será victoriosa. Hagámonos parte como soldados obedientes, entrenémonos en la palabra de Dios y vayamos a la batalla. Venzamos todo temor, sabiendo que si nos alcanza la muerte, habremos cumplido nuestra misión y nuestra recompensa estará en el cielo al lado de Dios por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por este mensaje que nos has dado hoy, Señor, donde podemos entender aún un poco más lo que es vivir para el Evangelio, Señor. Sabemos que aún hay riesgo de que podamos perder nuestras propias vidas, Señor. También entendimos, Señor, que tú nos rescatas de circunstancias adversas, Señor, por medio del Evangelio, pero con el único propósito, Señor, de que nosotros proclamemos tu palabra, Señor, para llevar salvación a otros. Señor, podemos descansar en la tranquilidad de que tú, Señor, estás con nosotros para hacerle frente al enemigo. Que todos aquellos contradictores, opositores al Evangelio, Señor, van a recibir su justo castigo, Señor. Que van a recibir la muerte eterna, Señor, llena de sufrimiento. Padre, gracias porque nosotros estamos contigo. Gracias porque tú nos alcanzaste con tus lazos de amor, Señor. Porque tú nos rescataste, Señor, de una vida de oscuridad, de llena de pecado. Padre, que como discípulos podamos cumplir tu ministerio. Que seamos obedientes, Señor, al mandato que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, de día en día a vivir conforme a tu voluntad. Que podamos llenar nuestra mente, Señor, nuestro corazón de tu palabra, Señor. Que podamos conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Que podamos, Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Que pueda guiarnos, que pueda revelarnos los planes específicos. Padre, aleja todo temor a la muerte de nuestros pensamientos. Padre, sabemos que en algún momento nos hemos de enfrentar a la muerte, Señor, pero con la convicción que es un momento de gozo, Señor, porque iremos a tu santa presencia, Señor. Es un lugar, Señor, donde estaremos alejados de preocupación, de sufrimiento, y vamos a estar en tu presencia para glorificar tu nombre por siempre. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo por esta congregación, por la visión que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en oración, que podamos mantener el mismo sentir, que todos pensemos una misma cosa y que podamos aferrarnos sabiendo que la iglesia es victoriosa, Señor. Bendícenos en esta semana que viene, Señor, que podamos tener pensamientos de ánimo basados en tu palabra, Señor, que podamos depender en ti en medio de todas las circunstancias por las que estemos atravesando, Señor. Padre, clamo a ti por cada uno de nuestros hermanos, conocidos, familiares que están en enfermedad, Señor. Que este mensaje, Señor, que llega a ellos sea de ánimo, Padre, sabiendo que en el Evangelio está la solución, Señor, a todo. Que podemos orar sabiendo que tú puedes liberarnos de toda enfermedad, Señor. Que cualquiera sea la respuesta a nuestra oración, Señor, es para la gloria y honra de tu nombre. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú eres un invitado y escuchaste este mensaje, pues déjame decirte que desde el punto de vista de Dios solo hay dos personas en el mundo: los creyentes y los inconversos. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, te invito para que hoy lo hagas. Necesitas ser consciente de que eres un pecador delante de Dios, que hay un solo Salvador que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, y murió por ti y por mí.
Y yo te invito para que hagas una oración conmigo, una oración corta que refleje el sentir que hay en tu corazón, para que puedas invitar a Cristo a entrar en tu corazón y hacerlo el Señor de tu vida. Vamos a orar los dos allí en lo íntimo. Padre, hoy reconozco que soy pecador delante tuyo, que mi pecado no me ha dejado relacionarme contigo por medio de Jesús, el Salvador de la humanidad. Señor Jesús, hoy te invito a que tomes control de mi vida. Hoy te la entrego completamente. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Haz conmigo, haz con mi vida lo que tú quieres que yo sea. Haz conforme a tu voluntad, Señor. También me apego a tu hermosa promesa, que tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar en ningún momento de mi vida. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración manifestando el sentir de tu corazón, pues déjame decirte que ahora haces parte de la familia de la iglesia. Ahora eres un hijo de Dios. El Señor te bendiga rica y abundantemente. Y para todos ustedes, los que nos ven, una bendición especial de parte de Dios. El Señor les bendiga.